nuestras decisiones pueden ser mejoradas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy emprendedora y tengo todos los números de venta y le dices a ChatGPT, aquí te estoy dando una foto de estos son los productos que yo he vendido este mes, ayúdame a proyectar cuáles van a ser mis ventas en los próximos 5 meses. Y te va a decir, enfócate más en tus collares porque has vendido tanto, le tienes mayor rentabilidad, etc. Eso es, antes no se podía hacer eso. O sea, un emprendedor hace 4 años no tenía esa herramienta. Me parece que es una enorme brinco en las posibilidades del emprendimiento. En ABC de la Sociedad Digital podrás aprender sobre lo más relevante de la cultura digital. Nuestros podcasts semanales te llevarán a descubrir tendencias, evoluciones, culturas, ideas, digitalización, arte y más contenido. Escúchanos, ABC de la Sociedad Digital, Cultura y Tecnología en un solo clic. Hoy tendremos el placer de conversar con Verónica Ruiz del Viso. Verónica, muy buenos días. Gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos un poquito antes de empezar sobre ti. Miren, para mí es un placer estar aquí y ojalá cada minuto que le dediquen a este podcast les agregue muchísimo valor. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso, yo soy empresaria, emprendí muy joven, emprendí a los 18 años, fundé una revista que se llamaba Revista Ojo, en ese momento una revista de papel glacé, de distribución nacional en mi país. Yo nací en Venezuela, actualmente vivo en Estados Unidos desde hace ya varios años. Ya voy casi a cumplir 10 años en los Estados Unidos y la verdad es que ha sido un camino muy, muy interesante porque lo que me llevó a poder emprender fue que se estaba transformando la comunicación en ese momento. En el 2006, cuando empezamos a lanzar nuestras primeras campañas, digital era muy reciente. Instagram ni siquiera era una palabra conocida porque no existía como plataforma. Entonces, como persona joven en ese momento, sentía que no me iba a poder emplear y poder ganar un sueldo como para sobrevivir, justamente porque mi mamá fallece, yo soy hermana mayor, y como hermana mayor me tocó como resolver. Tengo un hermano al que le llevo varios años, entonces, bueno, ¿quién se iba a encargar? Porque mi papá tampoco estaba muy presente. Entonces, ahí nació una emprendedora que vi una oportunidad importantísima porque la experiencia que venía sosteniendo de medios impresos, de la gran penetración de Facebook, a pesar de que era el segundo año de Facebook en el mercado. Y eso me llevó a crear distintas iniciativas, proyectos, sobre todo culturales, lo que llamó muchísimo la atención de algunas marcas de consumo masivo que pidieron entonces que hiciera eso que yo hacía como muy naturalmente para mi revista, para sus marcas. Y así nació una agencia. Esa agencia creció mucho, empezamos a trabajar con empresas muy grandes de consumo masivo, Nestlé, Procter, Diageo, distintas marcas, y eso después se transformó en una internacionalización, porque cuando tú tienes la oportunidad de hacer muy buen trabajo con marcas transnacionales, ese trabajo normalmente es mostrado a otros países de la región. Y eso me llevó a poder empezar a trabajar con Colombia, luego con Argentina, luego con Chile, algunas islas del Caribe, y más adelante con el paso del tiempo y con el crecimiento sostenido decido mudarme a los Estados Unidos y poder hacer de Estados Unidos un hub central para distribución de contenidos, estrategias y crecimiento de la agencia en América Latina. Y eso luego llevó a que nos convirtiéramos en un grupo de empresas, en un grupo empresarial, donde hay una agencia creativa 360 de mercado moderno que se llama Amarillo, una consultora que se llama Team Remoto y una parte de educación que son todos nuestros programas de educación. Empezamos con Dar Learning, que era un programa para becas a mujeres y acelerar un poco la brecha de emprendimiento femenino, y también unos programas de capacitación continua que son en formato bootcamp, que ya hoy en día tienen 45,000 alumnos que han estado con nosotros. Entonces ha sido un transitar muy lindo todo alrededor de la comunicación moderna y el mercadeo de hoy, y hoy en día me siento muy orgullosa de poder trabajar tanto con México como con Bolivia, con Ecuador, con Guatemala, con toda Centroamérica, Argentina. Entonces cada país de la región nos ha dejado grandes proyectos y grandes experiencias, y hoy estamos en un proceso de merger y acquisition de nuevas agencias y empresas. Estamos en todo ese proceso de las negociaciones para las adquisiciones y hacer merge con otras agencias. Qué carrera tan exitosa, Verónica, una trayectoria, yo puedo decir que impecable, y por eso
tú has sido reconocida justamente por tu innovación, por tu liderazgo en este ámbito empresarial, destacándote en la promoción de la transformación digital y también inteligencia artificial. Y justamente la innovación y la adaptación de nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, están redefiniendo el panorama empresarial actual. A medida que las organizaciones buscan adaptarse y prosperar en un entorno en constante cambio, es justamente crucial comprender cómo estas transformaciones impactan en la estrategia y en la cultura empresarial. En ese contexto, vamos a explorar una serie de preguntas clave que abordarán la intersección entre la innovación, la inteligencia artificial y también el papel de las iniciativas como las de Fundación Telefónica Movistar Ecuador en la promoción de la educación digital. Y qué mejor tenerte aquí, Verónica. Y una de las misiones justamente de Fundación Telefónica Movistar Ecuador es la de impulsar el emprendimiento digital en comunidades vulnerables, en un contexto en donde la digitalización es esencial. ¿Cuál crees tú, Verónica, que es el primer paso que un emprendedor debe dar para integrar justamente la innovación en su modelo de negocio, especialmente en mercados emergentes como el ecuatoriano? Bueno, yo creo que nadie conoce mejor nuestros desafíos como región que los propios habitantes de esas regiones. De hecho, es muy difícil para algunas compañías como comprender las dinámicas, lo cambiante que son, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, yo creería que las nuevas olas de emprendedores, sobre todo ahora, van a ser una nueva era del emprendimiento, que es la era de la inteligencia artificial, donde quizás para muchos emprendedores en Ecuador que emprendieron hace 5 años o hace 10 años, haber tenido la oportunidad de delegar tareas financieras, poder hacer consultorías legales, poder analizar datos de manera más rápida sin tener que contratar ese conocimiento, les permite poder optimizar mejor sus pocos recursos con los que emprenden, porque todo emprendedor, su primer desafío es cómo construye un proyecto a partir de un capital finito. Es decir, no tengo necesariamente una inversión enorme para presentar esta potencial solución al entorno. Normalmente los emprendimientos que yo he sentido, porque hemos tenido más la oportunidad de asesorar, que son más exitosos, son aquellos que se dedican de manera obsesiva y casi que delirante a tratar de ser la solución a un problema en estos mercados emergentes. Entonces, si tú sientes que, por ejemplo, comprar es difícil porque hay entornos hay locales que están muy lejos y generas una solución de movilidad o generas una solución de poder hacer ese traslado de esos productos, estás resolviendo algo en la vida de la gente, y ese debería ser el punto de partida de cualquier emprendimiento. La contribución que hace el tema digital es que los costos de montar esos emprendimientos, vamos a decir que se cambia la estructura de costos. Es decir, tú antes tenías que contratar un local, maquinaria, demasiado personal, materia prima, etc. Aquellas personas que nos escuchan y que creen que tienen una buena idea, que vinculada a lo digital tengan la capacidad de escalar más rápido, de multiplicar su impacto, y que además para ti como emprendedor sea más sostenible en cuanto a costos, ahora además tienes la buena noticia de que puedes hacer un plan de negocio con inteligencia artificial que hace 4 años eso no lo podía soñar un emprendedor. Entonces, ¿qué rol tienes tú? Tú tienes el rol en estos mercados emergentes de ser un buscador de soluciones a los enormes desafíos que tiene la comunidad ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, hay demasiadas oportunidades aquí en Ecuador con el tema de la bancarización. Todo el entorno de fintech se presta para poder innovar muchísimo, para poder crear una nueva ola de cómo estamos haciendo pagos o cómo se está formalizando quizás algunos vendedores y en una economía informal que necesita avanzar para que este mercado se convierta en un mercado más atractivo para la inversión, para el crecimiento y para también la sostenibilidad de los empleos. Entonces, yo creería que cualquier persona que esté escuchando esto y que esté buscando y pretenda emprender, quizás si tú pretendes emprender en moda, sería ideal que pensaras qué soluciones digitales hay para que puedas diferenciarte más y no simplemente ser un negocio más alrededor de la moda. Cuando tú emprendes por simplemente generar ingresos y no estás en esa urgencia de traer innovación, que lo digital te ayuda muchísimo a poder innovar, lo que puede pasarte es que sea más costoso para ti sostener tu proyecto. ¿Por qué? Porque hay más competencia. Entonces, mientras más te pareces a la oferta que existe,
más costoso te es tener la atención de esos potenciales clientes. Entonces tienes que verlo hasta como algo para tu sobrevivencia. Todo emprendedor, mira, abrir una empresa puede tardarse X tiempo y la abriste y listo, pero ahora sostenerla por años es el gran desafío. Entonces yo creería que lo más importante es decir, yo necesito ser una buena solución a necesidades que Ecuador tiene, porque eso me garantiza rentabilidad, me garantiza ser necesario y me garantiza que si otros ven valor en mí, paguen valor por mí. Y además de eso, si yo además me apalanco en innovación digital, posiblemente esté ayudando al sector en el que yo estoy emprendiendo a evolucionar. Y si yo soy de los principales promotores de la innovación en este sector, me es más rentable para mí, porque tengo mayor atención del mercado, tengo mayores posibilidades de escalar, o sea, es decir, de llegar a más ciudades, de rápidamente optimizar recursos. Y bueno, yo creo que todo emprendedor necesita tener ese pensamiento inicial, porque emprender sin saber cómo vas a sobrevivir es un posible desafío importante para los emprendimientos. La mayoría de cada 10 emprendimientos sobreviven 3, y eso es como un estado muy optimista. En economías tan exigentes como la ecuatoriana, muchos emprendimientos no superan ni siquiera los 3 años, los 5 años. Entonces aquí el gran tema es cómo yo garantizo tener valor en el tiempo, y esas son las 2 respuestas más necesarias a responder. ¿Y qué pasa, Verónica, con las brechas digitales que hay en países como Ecuador? O sea, ¿qué papel crees tú que juegan estas iniciativas justamente para la educación digital, para que no sea un cambio tan brusco para estos emprendedores que no están muy acostumbrados tal vez a la inteligencia artificial? ¿Qué papel crees que juegan tú justamente para que puedan adoptarse en estas comunidades vulnerables? Lo primero es quitar el sesgo de que es difícil. La inteligencia artificial no es difícil de utilizar. Es más difícil hacer un pago por PayPal, es más difícil aprender a usar Excel, Word. La verdad es que la inteligencia artificial generativa es la manera más fácil de cualquier persona, incluso sin saber leer y escribir, de poder tener una herramienta digital que lo acompañe. Te doy un ejemplo muy básico. Hace pocas semanas estaba en un viaje en una sociedad bastante, en un foco bastante vulnerable, de escasos recursos, y una persona literal no sabía escribir y quería saber cómo hacer una petición de aumento de su sueldo a su jefe. Y yo le dije, nada, vamos a preguntarle a ChatGPT, y ChatGPT tiene la opción de poder hablarle, no tienes ni siquiera que escribirle. Entonces le decía, mira, aquí está esta aplicación, le das este botón de conversar y dile lo que necesitas. Y la persona le empezó a decir, mira, quiero hablar con mi jefe para que me haga un aumento de sueldo, yo hago esto y esto en la compañía. Y ChatGPT le respondió dándole una recomendación. Es decir, esa etiqueta de dificultad viene dada porque es un concepto que no hemos entonces empezado a decirle a la gente qué significa. O sea, yo cuando desconozco qué implica, por supuesto me suena lejano, pero si de repente yo empiezo a meterme en Google, y así como meto en Google a buscar cualquier cosa, abro Gemini y le pregunto, es más fácil buscar a través de Gemini en Google que buscar en Google. Entonces realmente no comparto la visión de que la inteligencia artificial sea algo difícil. Lo que es algo nuevo, y todo lo nuevo necesita darse a conocer, necesita adaptación, o sea, es decir, que no, ni siquiera adaptación, que lo adopte, o sea, que la gente decida adoptar eso. Entonces yo lo que creería es, uno, si nosotros como Latinoamérica nos quedamos viendo estos efectos tecnológicos con la intención de comprender qué hay detrás de esa tecnología, claro que va a ser difícil. O sea, si tú quieres saber cómo funciona Gemini, que es la inteligencia artificial generativa de Google, bueno, quizás eso sí va a ser súper complicado de entender porque no eres programador, etc. Ahora, la pregunta no es cómo funciona, la pregunta es qué haces con ella. Y obviamente si las instituciones educativas de Ecuador y los mismos emprendedores y nos preocupamos como sociedad en tratar de acercarnos a eso, más fácil va a estar de integrar. En verdad, la verdad es que en un año se ha integrado muy rápido en el mundo. Los números de crecimiento de OpenAI, que es la plataforma que es la compañía que es dueña de ChatGPT en estos momentos, son muchos más avasallantes que la penetración de redes sociales. La adopción de inteligencia artificial va a estar integrada hasta en los teléfonos celulares que tú vas a comprar para el próximo año. O
O sea, tu próximo teléfono celular va a estar integrado a AI y te va a empezar a ayudar a hacer más fácil tu navegación dentro del dispositivo móvil. Que lo tenemos ya en WhatsApp, por cierto, lo tenemos ya la inteligencia artificial ya incluida en esa aplicación. Sí, lo tenemos en WhatsApp y cada vez más se va a integrar de una manera más lógica, o sea, más fácil. Ahorita tú hablas con una persona en una comunidad que no necesariamente es la más digitalizada y le dices que tome una foto con un teléfono y sabe cómo se toma una foto con un teléfono. A eso me refiero. Va a estar muy integrado a nosotros, va a ser algo que, así como si falla el internet, me siento desamparado porque no tengo internet. Bueno, si un día no puedes ingresar a alguna de tus plataformas de inteligencia artificial, vas a sentir que no vas a ir con la misma velocidad. Y eso, la integración de eso en Ecuador, yo creo que necesita de 4 factores. El primero, que tanto el sector público como el sector privado comprendan que para que Ecuador siga creciendo necesita no quedarse atrás en la evolución de inteligencia artificial, porque si no la brecha entre los otros países y Ecuador va a ser muy grande en muy poco tiempo. O sea, es dejar atrás, bien atrás. Entonces, tanto esto tiene que estar integrado en las políticas públicas de cualquier gobierno, sea el que viene o los que vengan, como también tiene que estar integrado el segundo pilar es todo el sistema educativo, universidades, colegios, profesores, aquellos entes que afectan la evolución educativa en Ecuador. El tercero obviamente vendría a ser el emprendimiento y el uso diario, y cuarto, que por eso me parece chévere que Telefónica está apostando a ser un agente de alto impacto en la transformación digital, es las telecomunicaciones y todas las empresas vinculantes al tema digital. Hay un dato, Verónica, que es importante que lo analicemos, y es justamente lo que dice el informe del Foro Económico Mundial para el 2025. Dice que más de 85 millones de empleos se verán desplazados por la automatización y la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que esta transformación puede ayudar a las empresas emergentes a competir con grandes corporaciones? Y importante que ese informe del foro, yo formo parte del Foro Económico Mundial, soy parte de un capítulo especial que se llama los Young Global Leaders del World Economic Forum. Ya tengo 4 años dentro del foro. Ese mismo informe del foro, así como habla de que se están reemplazando ciertos roles dentro del entorno empresarial, se están creando otros nuevos. Y un factor fundamental dentro de este informe es que está reemplazando tareas de algunos empleos. Es decir, si antes a mí me contrataban para hacer los códigos de programación de una página web, ahora quizás no me contratan para hacer el código, sino para poder crear la experiencia de usuario, porque el código ya yo me puedo apoyar en la inteligencia artificial para su desarrollo. Entonces yo creo que lo primero es entender, porque si no, obviamente nos empieza a asustar, y cuando nos empieza a asustar no hay ese avance hacia el acercamiento. Y yo creo que es demasiado importante para los mercados emergentes el acercamiento. Eso no quiere decir que no hay riesgos. Claro que hay riesgos en el sector laboral, sin duda. Hay algunos riesgos también, y sobre todo hay riesgos de seguridad y de datos, pero lo más fundamental es hoy en día, como vamos, porque esto puede evolucionar muy rápido, yo necesito entender qué tareas puedo, con apoyo en la inteligencia artificial, reemplazar. Entonces, más que necesariamente es reemplazar completamente una cantidad enorme de empleos, va a reemplazar muchas tareas. Y capaz para lo que yo necesitaba 20 personas, ahora necesito unas 15 personas. Y seguramente necesitaré personas que sepan de inteligencia artificial. Es decir, el primero desplazado no va a ser el rol de trabajo y oficio en sí, sino en la empleabilidad de la persona. Si yo no tengo ningún acercamiento a estas nuevas tecnologías y mis competidores o las empresas, entonces yo no voy a contratar a ese tipo de perfil de persona. Yo voy a contratar a la persona que haya decidido actualizarse y vincularse a la inteligencia artificial. Entonces, no necesariamente tú vas a ser reemplazada por inteligencia artificial, sino que por una persona que sí la sepa usar. Entonces, vamos a suponer que tú aquí en este podcast pudieras hacer un clon de tu voz, y con hacer un clon de tu voz puedes crear muchos podcasts. ¿Y dónde estaría entonces? Bueno, quizás te reemplaza en la tarea
del desarrollo de las intro, de un montón de cosas que toman X tiempo, pero el contenido, la línea narrativa del podcast, etcétera, todavía lo puedes hacer tú. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad, cultura digital, educación, voluntariado, oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es. Continuamos con el episodio. Y justamente hablando de esta cultura de la innovación, Verónica, dentro de las empresas, ¿cómo crees tú que los líderes empresariales tienen que fomentar este tipo de cultura en sus empresas? ¿Y qué estrategias recomendarías tú para implementar a la inteligencia artificial de manera efectiva? Yo creo que lo primero es asegurarte, preguntar que la inteligencia artificial no es algo escrito en piedra, es decir, es solo una herramienta más, así como si yo te digo, mira, vamos a escribir un artículo o vamos a hacer un podcast sobre ayuno intermitente. Entonces tú buscas en Google y te quedas con lo que funciona y descartas lo que no. Entonces lo primero es, hay que jugar un rol muy proactivo en el... Tú eres el responsable del producto final, no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es simplemente como tu internet, como tu banco de imágenes, y es un banco de información. Y ese banco de información además te ayuda a simplificar tareas y a hacer tareas. Entonces, como un líder de una empresa, lo primero que yo diría es en dónde está la responsabilidad de nuestros productos finales. Sigue estando en nosotros como empresa, no está en la inteligencia artificial. Entonces yo tengo que armar todos los procesos y todas las garantías que me aseguren que el producto que yo ofrezco o lo que yo como empresa doy y entrego para el mercado venga primero validado por nosotros y no solamente desarrollado porque alguien delegó en inteligencia artificial. Entonces buscaría yo crear un sentido de responsabilidad importante sobre tu autoría, a pesar de que te apoyes en inteligencia artificial. Lo segundo es seguridad. Hablar de seguridad es muy importante porque se puede ser muy responsable con inteligencia artificial, sobre todo porque está en una etapa temprana. Es como la gente que quizás hizo cosas no positivas para la sociedad con redes sociales en los primeros años de redes sociales. Y las redes sociales tuvieron que montarse rápido en regulaciones y formas de ellos controlar más el ecosistema porque había gente haciendo fraudes o había gente estafando a otras personas a través de Instagram, etc. Entonces, bueno, lo mismo aquí. ¿Qué rol nosotros como empresa vamos a jugar en hacer de esto un uso seguro? Y que cuando hablo de hacer de esto un uso seguro, ¿qué puede ser? Bueno, primero, si tienes una empresa que tienes bases de datos, información confidencial, compartirla con inteligencia artificial puede ser una gran irresponsabilidad. Entonces, saber qué tareas sí y qué tareas no delegar, porque tú no controlas quién aprende y quién se queda con esta información con la que tú estás enseñando a la inteligencia artificial. Entonces, primero, responsabilidad en el outcome, o sea, en lo que entregas. Segundo, seguridad. Y lo tercero es entender que no voy a poder transformar toda mi empresa digitalmente en un mes. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es establecer una ruta de transformación. ¿Qué quiere decir una ruta de transformación? Que tú vas avanzando como de un punto 1 a un punto 2, agarras combustible y luego vas de un punto 2 a un punto 3. Entonces, quizás es más fácil, por ejemplo, ya vamos a hablar de un emprendimiento, quizás es más fácil para una persona que tiene un emprendimiento de primero decir, voy a empezar a reemplazarme a mí o al tiempo de mi equipo que invertimos en desarrollar emails de bienvenida a nuestros clientes para delegarlo en la inteligencia artificial, de que siempre la inteligencia artificial nos ayuda a crear estos emails. Y eso ya es un pasito a la transformación digital y a empezar a darle uso a AI o a la inteligencia artificial. Entonces tú vas de pasito en pasito construyendo una transición en que tú mismo vas comprendiendo qué implica, qué riesgos tiene, porque esto no es como que si tú le dices a una persona, no, yo quiero aprender a usar TikTok. Entonces le dices, ok, ve este video de YouTube y ya sabes usar TikTok. No, tú sabes que el que en verdad sabe usar TikTok es el que consume contenido en TikTok, sube videos en TikTok y haciendo aprende. Lo mismo aquí. Entonces yo creería que esos son los tres pasos: responsabilidad, seguridad y una ruta de transformación.
vamos hacia esos emprendedores que tú nos decías, Verónica. Justamente un estudio de la ONU revela que solo el 39% de pequeñas y medianas empresas aquí en Ecuador han adoptado alguna forma de tecnología digital. Aún hay una brecha un poquito grande por ocupar. ¿Cuál crees tú, qué errores comunes crees tú que las empresas deben evitar al momento de aplicar la inteligencia artificial? Ok, creo que son dos ideas diferentes. Cuando hablamos de penetración de la digitalización, habría que ver si es penetración de internet, de telefonía móvil, de uso de pasarelas, de plataformas de pago digitales. Entonces, creo que sí, nosotros como sociedad en ciertos mercados emergentes tenemos que intentar promover su uso, primero porque facilita la vida de la gente, ayuda muchísimo en sus economías y sus escalas, y creería que el emprendimiento en Ecuador podría ser mejor y más eficiente en cuanto a su calidad y uso si se digitaliza. Pero el reto hacia la digitalización viene también acompañado del sector público, entonces hay que estar muy consciente de a quienes elegimos para que nos representen en el sector público. Hay que estar muy consciente de cómo podemos colaborar para que distintas organizaciones, fundaciones y empresas puedan seguir creciendo para poder brindar mayor penetración digital. Ahora, sobre los potenciales riesgos que me preguntabas también del tema de inteligencia artificial, yo lo que creo que el mayor riesgo que representa para países como Ecuador es el riesgo de la desigualdad. ¿Qué pasa? Si solamente las élites y ese porcentaje que tú mencionaste tan pequeño es el que va a tener acceso a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es como tú en esteroides, es decir, es como tú funcionando con un segundo cerebro, entonces la desigualdad va a ser mayor con respecto a quien no. O sea, ya existe una desigualdad, pero esa desigualdad va a ser más profunda, más enorme, y eso nos debería preocupar como sociedad. O sea, ¿por qué dejar a tanta gente detrás? ¿Y por qué no asegurar que como comunidad, como país, avanzamos todos? Entonces, creería que es muy importante darle desde el emprendimiento, crear soluciones o promover el uso de la digitalización, y que al integrar el tema de AI podamos movernos más rápido. Mira, cuando yo... Pero ¿qué errores te decía Verónica deben evitar estos emprendedores en su día a día una vez que ya apliquen la inteligencia artificial? Ok, con respecto a los errores, considero que lo primero es pensar que la inteligencia artificial es, yo le digo una cosa y me entrega algo y eso es. No, la inteligencia artificial es igual que tú creando una imagen para tu Instagram. A veces tú te vas a tomar una foto para el Instagram y no te tomas una, te tomas 200 fotos. Y de esas 200 fotos eliges la que más te gusta. O yo no me tomo 200, me tomo 15, pero es que no conozco a la primera persona que se quede con una sola foto a la primera. Es lo mismo sucede, es un ejemplo muy básico para decir, vas a tener que asegurar que tú cuides la calidad de lo que finalmente quieres hacer. Si quieres hacer un correo con ChatGPT, asegúrate que el correo sea súper buen correo, y esa responsabilidad de qué tan bueno es tuya, no es de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo aseguras eso? Lo primero es darle las mejores instrucciones posibles. Hoy en día, una amiga me decía recientemente, pero es que si le doy todas las instrucciones, paso más tiempo dándole instrucciones que haciendo lo que iba a hacer. Háblale. ¿Cómo que le hable? Hay un micrófono que está gratuito, tú lo abres y en vez de tomarte un tiempo escribiendo que te consume más tiempo, le hablas como una persona normal, eso lo transcribe en texto y ya le diste la instrucción. Pero asegúrate de que si tú delegues bien, que eso ya lo hacemos entre personas. Si yo quiero que mañana venga alguien por mí a hablar en este podcast, me voy a tener que dedicar un rato a explicarle qué quiero que diga en el podcast, porque si no, cualquier cosa puede pasar. Lo mismo. Entonces, el primer error es pensar que es un producto que sale a la primera. No es. Lo segundo es asegurarte que tú sepas delegar en la inteligencia artificial, porque es un segundo cerebro, es un apoyo. Lo tercero es asegurar que la inteligencia artificial no tenga alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? La inteligencia artificial a veces no hace bien las conexiones entre lo que tú estás pidiendo que investigue y lo que te tiene que entregar, y entonces a veces inventa. Eso no quiere decir que siempre va a ser así. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos que pensarla como eran los celulares grandes
de hace muchos años. Está en su primera versión. Después va a ser un iPhone y después va a ser unos lentes Oculus o lo que sea. Pero en esta primera versión, tiene ciertos errores. Entonces asume que no va a ser perfecto y que podría alucinar. Esa es la palabra técnica. De hecho, así le dicen los programadores de AI, te dicen, está alucinando la inteligencia artificial. Entonces, asegurar que si tú preguntas algo como ¿cuántas calorías me debería comer para tener déficit calórico? Bueno, capaz eso puede ser muy irresponsable preguntárselo a la inteligencia artificial, porque puede alucinar, porque no tiene suficiente contexto y porque la responsable de su salud eres tú, y tú tienes que cuidar ese outcome. Y otro error que también puede ser común es no utilizar y contrastar entre distintas plataformas de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo a veces hago cosas que uso Gemini y que uso ChatGPT y reviso qué dice uno y qué dice la otra para yo poder armar mi pensamiento crítico, porque yo soy la responsable del producto final. ¿Y qué tendencias emergentes en el campo de la inteligencia artificial, Verónica, consideras que son las más relevantes tú? Bueno, hasta ahora la verdad es que todo lo que tenga que ver con textos y procesamiento de datos, por ejemplo, que tú puedas darle todos los números de toda tu facturación de tu emprendimiento por todo un año para que te haga una proyección de cómo podría ser tu año que viene, sobre todo ahorita que estamos cerrando un ciclo. Entonces, eso perfectamente quizás a un emprendedor le puede tomar un montón de tiempo, ver quién le ayuda a hacerlo, pagar y no necesariamente tener el presupuesto. Pero con inteligencia artificial el procesamiento de datos puede ser una oportunidad increíble. Otras tareas que podríamos delegar en la inteligencia artificial es hacer análisis de nuestros procesos, cómo estamos haciendo las cosas, nuestros escritos. O sea, yo creo que lo primero y lo más sencillo y donde va a haber más rapidez en la adaptación es en el lenguaje. De hecho, la inteligencia artificial se basa mucho en el lenguaje, por eso le dicen los LLM y todos estos componentes técnicos, porque bueno, el lenguaje es lo que da punto de partida a la generación de nuestras ideas y de nuestros productos finales. Entonces yo creería que todo lo que es audio, todo lo que es imagen y todo lo que es escrito nos va a ayudar, van a ser las herramientas como más potentes en el último tiempo. Yo creo que también va a haber mucha predicción, es decir, en unos negocios financieros, determinar comportamientos, tomar mejores decisiones. La que más a mí me tiene como entusiasmada es AI para el decision making, o sea, de AI para la toma de decisiones. Entonces, como por ejemplo, ¿qué podría ser para que la gente más o menos tenga un panorama de esta nueva función? Bueno, los seres humanos somos bastante malos tomando decisiones. Porque creemos que hay un componente humano que le damos mucho valor, que creemos que es el más importante y resulta que es el que más errático nos hace ser, que es la intuición. La intuición está basada solamente en información que tienes tú. La inteligencia artificial ha podido leer todos los libros que tú no te has leído y has podido hacer contraste con toda información, hasta en idiomas que tú no manejas. O sea, puede tener acceso a información en ruso, acceso a información en Kazajistán, o sea, en lugares donde tú ni siquiera tienes acceso. Entonces a veces tú tomas decisiones basadas en tu intuición en vez de basados en tu data. Y por ejemplo, en cualquier curso de toma de decisiones, en una escuela de negocio o la gente que estudia derecho o liderazgo, te van a decir lo primero es, tienes que empezar a quitarle tanto valor a tu intuición y darle más valor a los datos, porque los datos es lo que te ayuda a asegurar que tomes una buena decisión. ¿Cuándo una decisión es una buena decisión? Esa es una excelente pregunta. Normalmente si tú le haces una pregunta a alguien de ¿cómo sabes que una decisión fue buena? Te va a decir por los resultados que me dio. Entonces eso querría decir que nunca podemos tomar buenas decisiones porque no sabemos los resultados. Entonces si solo las decisiones que nos trajeron buenos resultados fueron buenas, entonces nunca pudiste medir la calidad al momento de decidir, sino después de la decisión. Y eso no es lógico. Entonces por eso es que tantas escuelas de negocio, yo tuve la oportunidad justamente de estudiar liderazgo en Harvard, en la Escuela de Políticas Públicas de la Kennedy School de Harvard, y una de las cosas que nos enseñan es cómo asegurar que en el proceso de tomar la decisión tenemos la información correcta, dónde pueden estar los puntos ciegos, hacer contraste. Y después de que tengas toda esa información, tomar una decisión. Porque hay buenas decisiones con malos resultados. Te voy a dar un ejemplo.
una persona decide que el mejor negocio que puede hacer en un sitio es montar un teatro porque ahí no hay ningún auditorio, etcétera, etcétera. Pero lo compra en enero de 2020. No hay manera de que esa persona sepa que va a venir una pandemia en marzo del 2020. Y se siente, para toda la economía de a una persona que ha invertido en un teatro, se siente como la peor decisión. Pero la verdad es que si estaba basado en datos, en que era necesario en ese municipio un teatro y que además podía dar una rentabilidad interesante, entonces era una buena decisión. Dicho esto, nuestras decisiones pueden ser mejoradas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy emprendedora y digo, ok, tengo estos 3 productos y tengo todos los números de ventas. Vamos a decir una emprendedora que hace joyería, ni siquiera algo muy complicado. Yo hago joyería, le pido a mi equipo que me diga, o una persona, o yo misma llevo los números de qué tipos de prendas de joyas he vendido. Entonces, luego lo llevo a inteligencia artificial y le digo, mira, aquí está. Y hay algo importante decir. Acuérdate que dije que lo más importante es que la inteligencia artificial se basa en el lenguaje. Tú puedes anotar en un cuaderno, ¿no? Papel y lápiz. Puedes anotar, he vendido 3 aretes, 2 collares, un dije X, y le tomas una foto y le dices a ChatGPT, aquí te estoy dando una foto de estos son los productos que yo vendí este mes, ayúdame a proyectar cuáles van a ser mis ventas en los próximos 5 meses, y te va a decir, enfócate más en tus collares porque has vendido tanto, le tienes mayor rentabilidad, etcétera. Eso es, antes no se podía hacer eso. O sea, un emprendedor hace 4 años no tenía esa herramienta. Entonces, me parece que es una enorme brinco, un enorme salto en las posibilidades del emprendimiento. Hay que perderle el miedo, digo yo, Verónica. Yo poco a poco me voy adentrando un poco más en la inteligencia artificial, y yo, por ejemplo, cuando veo alguna receta, el otro día me tocó ver una receta para cocinar en holandés, y Copilot, que es de Microsoft, me lo pudo traducir toda la receta y lo pude lograr. Y esto, sin duda alguna, por ejemplo, para aplicarlo en emprendedores o en emprendimientos o estas pequeñas y medianas empresas de las que hablábamos, tiene un 100%, yo creo, de efectividad. Justamente para finalizar, Verónica, ¿qué consejos les darías tú a esas nuevas generaciones de emprendimientos que ya vienen dentro de un mundo digital? Yo creo que las nuevas generaciones necesitan enfocarse mucho en el uso positivo y en el impacto positivo de estas tecnologías. La generación anterior, los millennials, que están en sus 40 o llegando a los 40 o en sus últimos 30, quizás vivieron una revolución muy, muy grande, muy avasallante de la digitalización, porque los millennials se conectaron con dial-up, de decir, cuando ni siquiera había banda ancha, fibra óptica, nada de esto. Y vivieron tantos cambios que las nuevas generaciones ya nacieron con teléfonos móviles. Mira, el mundo se va a dividir entre, tú eres de la época donde no había AI. Eso es lo que va a empezar a pasar. Tú vas a ser de la época donde no había AI o de la época que siempre hubo AI. Como hay ahorita gente joven que nunca conoció que llamaran a su casa, a un teléfono fijo en su casa. Eso no existe. O sea, no existe llamar a un amiguito a su casa y que esperar a que su mamá me pase el teléfono con mi amiguito. No, yo le escribo y le mando un WhatsApp, o le escribo por Snapchat, o le pongo un Instagram. O sea, hay millones de formas de contacto. Esa generación comprende mejor las consecuencias negativas de toda esa digitalización que los millennials vivieron. ¿Por qué? Porque saben que las redes sociales afectan la salud mental, saben que los teléfonos aíslan y que la experiencia presencial y humana es necesaria. Entonces yo esperaría de una nueva generación de emprendedores que, tomando en cuenta que ellos son una generación que ha vivido y ha visto a través de sus padres los efectos negativos de los malos usos de la inteligencia artificial, que se comprometan en tratar de resguardar el buen uso de la tecnología. Eso yo creo que debería ser una línea ética de los próximos emprendimientos, donde yo pueda crear mayor bienestar y mayor impacto gracias a que nací en la era de AI. Gracias, Verónica, por acompañarnos hoy en el ABC de la Sociedad Digital. No, gracias a ustedes, me encanta estar con ustedes.
Me despido por hoy, pero no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Telefónica Movistar Ecuador en X, Instagram, Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Además, en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados con innovación digital y a las habilidades solicitadas en el mercado laboral digital. Te esperamos por allá. Yo soy Priscila Romero y esto fue el ABC de la Sociedad Digital. Hasta pronto.